Todo eso comprometió Uruguay con la CEPAL para recibir, bueno, unas cuantas decenas de miles de millones de dólares. En aquel momento, si no me equivoco, creo que eran unos 58.000 millones de dólares, que a la fecha es enorme la cantidad, si la traducimos. Pero para que Uruguay se comprometiera con este modelo económico, colectivista, estatista, de planificación, otorgándole muchísimo poder al Partido Comunista del Uruguay, que a su vez tracciona el poder de la coalición Frente Amplio. En aquel momento, la CEPAL, el director de la CEPAL, era un economista de origen ruso, ruso-chileno, que fue nada más y nada menos que el hacedor, digamos, el diseñador del modelo económico de la Revolución Comunista de Salvador Allende en Chile, y fue el ministro de Hacienda de Chile en el gobierno de Salvador Allende, para que se hagan una idea. Nada es casualidad en la política, todo es un entretejido de acciones, de hechos, de personajes que van dando cuenta de un lineamiento político que Uruguay tiene hace muchos años, de acuerdo a un sistema endogámico, es decir, cerrado, de matrimonios propios, de matrimonios entre las mismas familias políticas, entre los mismos apellidos, entre los mismos nombres, que hacen las carreras políticas profesionales para ser mercaderes de estas negociaciones, simulando que representan los intereses populares que la Constitución nos garantiza. Ahora, ¿qué pretenden hacer sin haber inhibido esta acción plebiscitaria a todas luces delictiva que está desarrollando el PIT-CNT, aquel PIT-CNT avalado, cobijado e introducido en la vida política del país con aquel gobierno de Julio María Sanguinetti? Porque desde aquel gobierno a la fecha hay una continuidad histórica que le ha dado muchísimo poder político en la sociedad política, en la sociedad civil, en la sociedad empresarial y directamente con los gobiernos al Partido Comunista del Uruguay a través del PIT-CNT. No es casualidad que el PIT-CNT esté planteando este plebiscito contra la Constitución, contra la estabilidad jurídica del país, contra el sistema financiero y contra la propiedad privada. Ya lo hizo el comunismo en Chile, ya lo hizo también en Colombia, lo hizo en Bolivia y lo hicieron también en Argentina por la vía legal, no por la vía constitucional. Pedirnos el voto, hoy por hoy, pedirnos el voto en una campaña electoral tan fría, difusa, ocultando el enorme terror que tenemos en puerta con este plebiscito, ¿qué pretenden? ¿No salir con todas las fuerzas a inundar los medios de comunicación, desde las principales figuras políticas de esta pseudo coalición, a dar señales claras y contundentes sobre este enorme peligro que está a la puerta de todos nosotros? ¿Qué pretenden? ¿Gobernar un país que se haría inviable con este plebiscito inconstitucional, ilegal y criminal contra nuestro patrimonio nacional, contra la propiedad privada, contra los derechos adquiridos bajo 28 años de un régimen de la seguridad social? ¿Qué pretenden los integrantes de esta coalición de gobierno? ¿Qué pretenden? ¿Que todo este panorama político electoral es normal? ¿Pretenden decirnos a muchos de nosotros que este clima enrarecido, que esta barbarie política, que este acto criminal de atentado contra la Constitución, que está perfectamente, digamos, tipificado por la misma del artículo 330, como el delito de lesa nación, pretenden que con este monstruo ideológico revolucionario en puerta, a modo de un alien de todo nuestro orden jurídico y de nuestros básicos principios constitucionales, es normal este proceso electoral? ¿Qué pretenden? ¿No hablar con más claridad? ¿No salir todos los líderes políticos de todos los partidos que integran esta coalición de gobierno a advertir el severo peligro que estamos corriendo? Muchos tendrán que emigrar si este plebiscito sale. Muchos jóvenes van a tener que emigrar. Se van a perder por lo pronto 6.000 puestos de trabajo directos. Se pierden derechos laborales adquiridos. Se pierde antigüedad laboral. Se pierden categorías laborales también. Se pierde mercado. Las empresas se van a tener que ir. Están diciendo que con este plebiscito van a echar a las empresas privadas, que hace 28 años, con el aval del Banco Central, con el monitoreo del Banco Central y perfectamente ajustadas a todas las garantías constitucionales, las van a echar y a su vez les van a robar la propiedad privada.
como les van a robar la propiedad privada a ese 1.600.000 ahorristas que ya tienen sus cuentas personales capitalizadas y que son a su vez materia heredable. Les van a robar la propiedad y les van a robar el derecho de propiedad de que sus hijos puedan heredar lo que todos los santos días trabajaron y aportaron para darle más beneficio, más calidad de vida a sus propias familias. Hasta violan el artículo 40, 41 y 42 de la Constitución que plantea el cobijo a la familia uruguaya. Esto viola la propiedad privada personal, que es un derecho inviolable, y viola también la seguridad y la estabilidad jurídica de las personas y de las familias uruguayas que están trabajando, confiando en un régimen jurídico de estabilidad. ¿Qué pretenden los políticos uruguayos? ¿No atacar fuertemente esto? ¿Van a seguir hablando de los allanamientos nocturnos? Con un país desbarrancado, con un país que va a ser el país del robo, Uruguay convertido en el Estado que dice que roba la propiedad privada, que pierde categoría inversora, que se va a desplomar, que va a haber fuga de capitales, que se va a desatar un proceso inflacionario, no hay allanamiento nocturno que sirva para nada, ni ningún tipo de mecanismo de política de seguridad pública, porque el Estado se va a convertir en un Estado desfinanciado, empobrecido, caótico, donde mucha gente se va a tener que ir. ¿Pretenden gobernar con un país que roba y que se empobrece a su vez? ¿Que empobrece a su gente y enriquece al gobierno? Muchos tendrán que precisamente irse de este país. ¿Qué pretenden? ¿Gobernar con un resultado plebiscitario criminal contra el país? Porque este es el tema medular y no se está tratando, no se está debatiendo. Este es el tema que importa a la República Oriental del Uruguay. Este atentado revolucionario pergeñado por el Foro de San Pablo, como se lo hizo en Chile, y lo vamos a dar en un informe específico, cómo fue el proceso chileno y que afortunadamente los chilenos tuvieron la hidalguía como pueblo de darse cuenta y darle un rotundo mentiz a ese crimen contra el Estado de Derecho chileno y contra las garantías de los derechos ya constituidos, ya consagrados, contra el derecho de propiedad y la estabilidad jurídica. Más de un 70% de chilenos le dijeron que no al comunismo que pretende hacer la revolución por esta vía ladina, tramposa, por este camuflaje que aparenta ser democrático porque solo utiliza la formalidad procedimental de las mayorías y de entregar papeletas en tiempo y forma. Calladita la boca, la autoridad jurisdiccional que podría haber inhibido esto, como la Corte Electoral, calladitos la boca los presidentes de la comisión, perdón, de la Cámara de Diputados, como el presidente de la Cámara de Senadores, que tienen potestad para buscar acciones inhibitorias de un plebiscito que es un atentado de lesa nación. Así lo dice el artículo 77. Calladito la boca el presidente de la República, que tiene toda la potestad también de iniciar una acción inhibitoria contra el contenido jurídico, contra el contenido legal de este plebiscito. Entonces, todos los arreglitos más o menos bien hechos de este gobierno en materia económica, tragicómico, gobierno tragicómico, se caen desplomados al instante, se caen al instante todo lo que hicieron, porque al rato del fallo que emita la Corte Electoral, eso será a la hora de anunciar el resultado plebiscitario. Si el resultado plebiscitario es de aprobación, en ese mismo instante el Estado uruguayo de derecho, nuestra República Democrática, se cayó, se murió, se terminaron las garantías de la propiedad privada. La fuga de capitales se va a dar de modo mucho más contundente. Mucha gente ya está pensando en emigrar, tendrán que emigrar. Sobrevendrán juicios contra el Estado, multimillonarios, contradicción de normas, un conflicto jurídico constitucional complicadísimo con una constitución que va a quedar esquizofrénica, incongruente, que se contradice a sí misma. El músculo comunista no descansa, señores. Ahora la mente atolondrada de todos nuestros zánganos arrastrados y traidores de este gobierno, sí. Porque el efecto de un plebiscito es inmediato el efecto de este plebiscito. Y como la pobreza sigue, y como la pobreza es grande aún en este país, se oye por todos lados a una Carolina Cose, criminal, delincuente, que hizo lo que quiso, hablar de problemas graves y urgentes a resolver en Uruguay, obviando este atentado, callando sobre este atentado y poniendo en la palestra pública, poniendo ante los ojos de la gran muchedumbre
temas que son urgentes resolver, que son muy complicados y que son de grave naturaleza en el Uruguay, tapando, callando el verdadero tema grave, urgente a resolver, que es este atentado contra nuestra Constitución y contra la estabilidad jurídica de nuestro país. Porque claro, como diría Margaret Thatcher, cuando los comunistas callan, encubren. Cuando los comunistas callan, encubren. Cuando los comunistas no gobiernan, destruyen. Y es lo que están buscando hacer, destruir. Por ende, resultado político electoral incierto, jugando a la marchanta con el futuro institucional de muchas generaciones, jugando a la marchanta con el futuro institucional de nuestro Estado de Derecho como tal, y con él, con toda su historia y su presente, y con él están en juego todas nuestras garantías constitucionales a la libertad en el ejercicio de nuestros derechos personales y familiares. La aleatoriedad del resultado electoral sobre estos temas de fondo obedece a un pobre panorama educativo por décadas, obedece a un pobre panorama educativo por décadas, a un gobierno muy tibio y complaciente con el sistema institucional neomarxista instalado en nuestro Estado, a pesar de haber venido con un gran pan bajo el brazo que era el 54% del poder ejecutivo, del poder legislativo, perdón. Con el 54%, mayorías absolutas, todo el instrumento legislativo y ejecutivo con un respaldo popular en primera vuelta para que este gobierno hubiera cambiado la pisada y nos hubiera devuelto el Estado de Derecho. No lo hizo. Es cómplice y coautor del fortalecimiento político que sigue desarrollando el Partido Comunista del Uruguay a través del PCNT y del Frente Amplio. Evidentemente, este gobierno ha sido complaciente con el sistema institucional marxista instalado en nuestro Estado, claro, fuertemente desarrollado en los 15 años consecutivos de los gobiernos del Frente Amplio, en desobediencia legislativa para con nuestra Constitución, para con nuestras leyes de orden público, para con nuestra tradición jurisprudencial, para con nuestra tradición jurisdiccional, para con nuestra tradición doctrinaria como Estado de Derecho, como República Democrática, y una pésima estrategia en la que hubo ausencia de dispositivos de autoridad en asuntos claves de políticas de Estado como este, por ejemplo. Vamos a una pausa y continuamos. Vamos a recibir al doctor Felipe Schipani y consultarlo respecto a esto, a ver qué opinión tiene él, a ver qué panorama está viendo en nuestro país y en qué contexto electoral estamos hoy los uruguayos, ya 12 de septiembre del año 2024, bueno, a un mes y poco de la primera vuelta donde se darán estos resultados combinables, esperando luego una segunda vuelta para saber qué gobierno tendremos de acá a 5 años más. Quédate ahí.